¿Qué es lo que hace que una persona sea un héroe? ¿Es un rasgo con el que se nace? ¿Algo que se puede heredar que se transmite de generación en generación? ¿Sigue siendo alguien un héroe si nunca salva una vida, pero mejora la vida de las personas que le importan? ¿Necesitas un martillo mágico, una armadura encantada o una historia de origen trágica para convertirte en un héroe? ¿O puedes seguir siendo heroico como una persona normal y corriente a través de las acciones más sencillas? Tal vez solo se necesiten unos pocos momentos en la vida para ser un héroe, momentos en los que se tiene la oportunidad de superar la adversidad o conquistar un defecto personal. Tal vez aprender a lidiar con la derrota y a levantarse después en lugar de aprender a no ser nunca derrotado sea la esencia del heroísmo. Todos podemos ser héroes, cada uno de nosotros, y en cierto modo ya lo somos. Todo el mundo es el héroe de su propia historia, y si quieres una prueba más de ello, deberías echar un vistazo al interior de SCP-1230. Se te presenta un libro sin pretensiones. Su tapa dura es de color verde oscuro, pero aparte de eso, no hay absolutamente nada notable en él que puedas observar. Pero poco sabes. Este libro que tienes en tus manos no es otro que el SCP-1230. Entonces, ¿qué hay dentro? Seguramente debe ser un artefacto anómalo importante si la Fundación SCP tiene interés en él. Quizás esté lleno de antiguos hechizos o una fórmula matemática para calcular la masa exacta del tejido de la realidad. No, si esperas que todas las páginas estén llenas, te decepcionarás. De hecho, solo la primera página que abras en el libro tendrá algo escrito. El resto aparecerá en blanco. Y esto puede cambiar dependiendo de la página que abras primero, restableciéndose cada vez que se vuelva a cerrar el libro. Sin embargo, la frase que encontrarás escrita en esa página siempre será la misma. Al abrir SCP-1230 verás las palabras "Ha nacido un héroe". ¿Qué pasa después de leer esas palabras? Bueno, no mucho, al menos no de inmediato. De hecho, no notarás ningún efecto activo después de leer SCP-1230 durante bastante tiempo, hasta que te quedes dormido y mientras duermes empiezas a soñar. Ahora bien, la mayoría de los sueños son bastante inconexos, a veces fragmentos de recuerdos o de tus pensamientos más profundos y aleatorios. Por supuesto, otras veces se trata de un miedo, una fobia arraigada desde hace tiempo o una manifestación de ansiedad que aflora durante un tiempo en forma de pesadilla, solo para ser olvidada al despertar. Tal vez por eso muchas personas buscan el significado más profundo de sus sueños, para entenderse mejor a sí mismas. Pero este sueño es diferente, mucho más vívido y memorable, con un significado mucho más fácil de discernir. En este sueño te encuentras como el héroe de tu propia historia, el protagonista de una aventura fantástica. Es más que un sueño ordinario. Parece, suena, huele y se siente tan real como el mundo ordinario que conoces. Te encontrarás en el centro de un mundo de fantasía en el que eres el héroe destinado a ayudar a esta tierra conflictiva, a traer la paz y a salvar el mundo. La fantasía en la que te encuentras es diferente dependiendo de quién seas. Es un paisaje de ensueño que ha sido hecho a medida para tu disfrute y tu búsqueda épica te espera en el camino trazado frente a ti. Pero, ¿de dónde proceden estas aventuras fantásticas a medida? ¿Es el propio libro SCP-1230 el que confiere estos sueños al lector o hay alguna otra fuerza que crea mundos en los que el soñador es el héroe? Bueno, en realidad sí, la hay, y su nombre es el guardián del libro o SCP-1231. Su aspecto es exactamente el que te imaginas. Un anciano ataviado con una capa verde oscura, con una larga barba que a veces se aparece a los soñadores para guiarlos. Imagínate a Gandalf de los libros del Señor de los Anillos, pero en lugar de el gris o el blanco, el guardián de los libros es Gandalf el verde. En todos los sueños provocados por SCP-1230, el guardián del libro aparece como la personificación del propio libro, a menudo ayudando a los soñadores ofreciéndoles voluntariamente consejo, guía y ayuda en sus fantásticas búsquedas. En un experimento para comprobar el alcance de las propiedades anómalas del SCP-1230, un investigador de la Fundación SCP abrió el libro y luego tomó un vuelo de cabotaje, pasando la noche en un hotel de su ciudad. Incluso a kilómetros de distancia del libro, el investigador experimentó un sueño fantástico.
Y durante este sueño se le acercó el SCP-1231. El guardián del libro estuvo encantado de explicarle el funcionamiento del libro, describiendo cómo SCP-1230 implantó un sueño en la mente subconsciente del lector desde el momento en que vio la frase "ha nacido un héroe" en la página. Afirmaba que era el único ser con la capacidad de manipular lo que describía como escenarios de fantasía y que disfrutaba haciéndolo, con el objetivo de esculpir estos sueños fantásticos de tal manera que el soñador que los experimentara disfrutara al máximo de ser el héroe de su propia historia. Gracias al guardián del libro, la duración de los sueños varía. Pueden ser rápidos, durando solo 45 segundos, o parecer que duran hasta 200 años desde el punto de vista del soñador. Sin embargo, en el mundo real, la persona que experimenta el paisaje de fantasía del guardián del libro solo estaría dormida durante un tiempo medio. SCP-1230 solo tiene efecto en los seres vivos con capacidad de imaginación. En otras palabras, solo los seres humanos se ven afectados por el libro y pueden entrar en su propia fantasía a medida. Cuando la Fundación SCP intentó utilizar un brazo mecánico para abrir el SCP-1230, las páginas permanecieron en blanco, lo que llevó al guardián del libro a explicar a un soñador posterior que solo los seres que pueden soñar pueden encontrar la frase "ha nacido un héroe" en su interior. La mayoría de los animales o las máquinas que vean el libro no experimentarán sus efectos en absoluto. Entonces, ¿qué puede hacer una persona dentro de los escenarios de fantasía de estos sueños? ¿Es un ambiente de prueba para hacer cualquier cosa que se te ocurra? ¿O estos reinos fantásticos tienen sus propias reglas? Bueno, para empezar, parecen ser espacios completamente seguros. Durante las pruebas, la Fundación llevó a cabo una serie de experimentos que consistían en hacer que los miembros del personal de la clase D leyeran el SCP-1230 y probaran las limitaciones de los mundos oníricos que el guardián del libro había creado para ellos. ¿Por qué utilizar personal de la clase D para probar algo aparentemente tan inofensivo como el SCP-1230? Porque la Fundación quería saber si una persona podía morir en uno de estos sueños. Una de las pruebas consistió en ordenar a un clase D que buscara inmediatamente la forma de acabar con él, una vez que se encontrara dentro del mundo de los sueños. Despertó después de solo 45 segundos de estar dormido y describió estar en la cima de un volcán llamado el Espiral de Cenizas. Aparentemente dentro del sueño, este sujeto de prueba había sido enviado en una búsqueda para recuperar una espada conocida como Caladius, la espada bendita. Dijo que estos nombres le habían llegado como si los conociera de siempre. Siguiendo las órdenes de la Fundación, el clase D intentó arrojarse al volcán que tenía delante, solo para despertar momentos después tras sentir un intenso calor, pero sin sufrir efectos adversos en el mundo real. Durante el siguiente experimento se le dijo a otro sujeto de la clase D que intentara hacerse una herida en el paisaje de fantasía, pero no una herida mortal. Este sujeto se despertó después de 6 horas de sueño sintiendo un dolor adormecedor en el mismo lugar en el que había intentado hacerse daño, pero esta sensación nunca fue intensa. De hecho, era apenas perceptible. En su sueño, el clase D dijo que había conversado con el guardián del libro, quien había mostrado su preocupación por el hecho de que el hombre estuviera tratando de causarse una lesión, pero le agradeció que no se hubiera terminado inmediatamente como el otro tipo grosero que lo había precedido. Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Un libro que permite a alguien vivir una aventura de fantasía en la que es el héroe de su propia historia a medida. ¿Cuál podría ser el inconveniente? Bueno, el inconveniente es el siguiente. ¿Qué pasa si alguien prefiere su fantasía al mundo real? Ahora nos llega la desafortunada historia de un profesor que trabaja para la Fundación SCP, fan de toda la vida de los juegos de rol de mesa como Dragones y Mazmorras. El profesor presentó una solicitud de acceso a SCP-1230 y se le concedió. Al parecer, estaba temblando de pura emoción. Después de leer "Ha nacido un héroe" en el libro, ni siquiera esperó hasta más tarde para irse a dormir, sino que optó por dormitar allí mismo en el escritorio donde lo había leído. Después de que el profesor pasara 15 horas enteras durmiendo, la preocupación empezó a extenderse entre los demás investigadores. Siguió durmiendo, viviendo su propia aventura de fantasía durante 9 horas más, pasando un total de 24 horas en el mundo de los sueños que el guardián del libro había creado para él. Cuando el profesor se despertó, pareció mirar a la habitación confundido, sin saber dónde estaba, cuando se le acercó el personal de seguridad de la Fundación.
El personal médico le examinó y le explicó dónde estaba, tras lo cual el profesor pareció recuperar la memoria. Después de que le recordaran quién era, el profesor se excusó para ir al baño. No salió y 15 minutos después un miembro del equipo médico fue a ver cómo estaba. Lamentablemente el profesor había muerto. En la pared del baño cercano había una simple frase, sus últimas palabras: no puedo volver a esto. Al intentar utilizar inmediatamente el SCP-1230 y ponerse en contacto con el guardián del libro, otro médico trató de encontrar la frase «Ha nacido un héroe» entre las páginas del libro. Sin embargo, en su lugar, las páginas estaban empapadas y en cada una de ellas el mismo mensaje: «Lo siento mucho. Nunca quise que esto sucediera. Solo quería hacer feliz a la gente». Durante 3 semanas el libro permaneció así hasta que el mismo médico colocó una nota adhesiva dentro de SCP-1230 que decía: «Me gustaría hablar con usted si le parece bien». Esa noche el doctor se durmió y soñó que se encontraba en un vacío oscuro. Solo había una fuente de luz en la interminable oscuridad, una farola, bajo la cual encontró al librero, sentado en un charco. El viejo barbudo sollozaba incontroladamente con la capa empapada por sus lágrimas. Le explicó a través de su abrumadora tristeza lo que le había ocurrido al profesor. Tenía una imaginación tan activa. Fui capaz de crear un vasto y hermoso universo para él, y era obvio que había deseado una vida así durante mucho tiempo. Conquistó bestias asquerosas y rescató princesas. Construyó reinos e incluso formó una familia, pero nunca quiso irse. Se adentró tanto en su mundo de fantasía que pronto me di cuenta de que prefería su sueño al mundo real. Le recordé que todo era una mera ilusión, pero no me escuchó. Afirmó que si alguna vez le obligaban a marcharse, acabaría inmediatamente con su vida. Intenté mantenerlo feliz durante todo el tiempo que pude. El guardián del libro reveló que desde el punto de vista del profesor, la vida de fantasía que había vivido duró 200 años. Por mucho que el anciano hubiera intentado aguantar y mantener feliz al profesor durante todo el tiempo posible, al final tuvo que liberarlo de la fantasía. Y, como resultado, el profesor había acabado con su propia vida antes que volver a la realidad. El SCP-1230 volvió a funcionar con normalidad unos días más tarde, después de que el doctor dejara otra nota entre las páginas, ofreciendo algunos consejos amistosos al guardián del libro. Ahora se encuentra tranquilamente en una estantería de la biblioteca del sitio 12, rodeado de novelas de ficción, el material perfecto para inspirar más escenarios de fantasía en el futuro.